Y abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Y vamos a leer hasta el versículo 11. Muy bien. Ya tenemos la grabación también en vivo. Le mandamos un saludo a los hermanos. ¿Ya lo tienen? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, el tema de hoy es aprendamos humildad. Hermanos, el hecho de que los 4 evangelios hayan dejado constancia del bautismo de nuestro Señor Jesús es evidencia de que fue un acontecimiento de gran importancia. Eso lo podemos ver en Mateo 3:13, en Lucas 3:21 y en el libro de Juan 1:26, y lo estamos viendo también aquí en el libro de Marcos. Ahora, notemos que primeramente este pasaje que estamos leyendo, estos versículos, nos presenta a 2 grandes personajes: a Juan el Bautista, el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, y a Jesús, el Mesías esperado. Por lo tanto, podríamos decir que aquí tenemos el punto de encuentro o el punto de conexión entre las 2 grandes épocas bíblicas, es decir, el Antiguo Testamento, la ley, y el Nuevo Testamento, la gracia. El bautismo de nuestro Señor también es muy importante porque esta fue la primera aparición en público de nuestro Señor Jesús. Esta aparición fue el comienzo de su misión como el Mesías. Ahora bien, nuestro humilde Señor, vemos que no se presentó haciendo milagros o tomando una actitud de soberbia. Él no se presentó así. Él no le dijo a Juan: Juan, hazte a un lado, tú eres un hombre pecador, yo soy Dios, de ahora en adelante yo voy a bautizar a todos. Él no llegó así. El Señor no solo no hizo eso, sino que vino a Juan para ser bautizado junto con todos los pecadores. Hermanos, hay varios detalles en esta porción de este pasaje que ponen de manifiesto que la humildad del Señor Jesucristo y las humillaciones constantes por las que tuvo que pasar desde el primer momento. Marcos nos dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el desierto. Es decir, Cristo no le pidió a Juan que fuera hasta donde él estaba. Él fue a Juan para ser bautizado. Eso nos muestra la humildad del Señor Jesús. También es muy significativo el lugar de su procedencia, porque Nazaret no era bien considerada entre los propios galileos. Natanael dijo en una ocasión: de Nazaret ¿puede salir algo bueno?, menospreciando al Señor Jesús. Luego, cuando el Señor iba a ser bautizado, se colocó entre los pecadores que eran bautizados por Juan. Es decir, nuestro Señor, completamente libre de pecado, se puso en medio de aquella compañía de pecadores. La Escritura ya había profetizado esto y convenía que se cumpliera con toda justicia, con todo lo que Dios había mandado que se hiciera. Vamos a Isaías 53:12 para ver esta profecía rápidamente. Y así dice la Escritura: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado ¿con quién, hermanos? Con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí surge una pregunta que es válida: ¿por qué Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento.
y estaba destinado a los pecadores que deseaban un cambio de vida. ¿Qué tenía que ver dicho bautismo con el Señor Jesús? ¿Acaso Jesús no estaba sin pecado? De hecho, en el Evangelio de Mateo vemos que Juan se opuso a bautizarlo cuando Jesús le pidió que lo bautizara. Entonces, ¿por qué el Señor fue bautizado? Como ya lo hemos mencionado, con esta aparición comenzó el ministerio público del Señor Jesús. Así que el hecho de que Él no se dirigiera a los líderes religiosos de su tiempo, sino que fuera a buscar a Juan el Bautista, nos confirma dos cosas. Por un lado, Jesús aprobó plenamente a Juan el Bautista como profeta de Dios. Y por otro lado, el Señor marcó desde un principio su distancia con la religión oficial de su tiempo, porque profesaban conocer a Dios, pero lo negaban con sus hechos. Hermanos, sin lugar a duda, la razón más importante por la que nuestro Señor descendió a las aguas al ser bautizado juntamente con los pecadores fue con la finalidad de identificarse con todos los pecadores de todas las generaciones, anticipando el momento en el que sería hecho ofrenda por el pecado. Jesús, el único hombre santo, inocente, nuestro Rey humilde, en su primera aparición se humilló en nuestra condición para ser bautizado como si fuera un pecador, para identificarse con cada uno de nosotros. De hecho, no solo se humilló, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como dice Filipenses 2:5, que vamos a leer hasta el versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esta palabra en el griego significa vaciar. Se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y de aquí de hecho sale la doctrina de la kenosis. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se despojó para venir a la tierra. El término despojarse no significa que nuestro Señor se despojó o se vació de su deidad, sino que se vació, por así decirlo, en 3 niveles. Es decir, primeramente renunció a sus privilegios y derechos que su condición divina englobaba. Renunció también a la comodidad del cielo, donde nunca había conocido ninguna necesidad. Él no conocía el cansancio, el hambre, la tristeza, la soledad ni el dolor en el cielo. Pero todas estas cosas entraron a formar parte en su vida cuando Él vino para identificarse con nosotros. Y también renunció a todos los honores, a todo el reconocimiento que ya tenía como hijo de Dios en el cielo. Es decir, los ángeles le adoraban. En el principio, Él era Dios, ¿verdad? Desde el principio. Desde antes de que existiéramos nosotros, los ángeles ya lo adoraban a nuestro Señor Jesús. Y Él, de cierta manera, renunció a todo eso. Los ángeles le adoraban constantemente. Y Jesús, como Dios hombre, dejó de escuchar ese canto que dicen santo, santo, santo de los serafines mientras Él estuvo en la tierra. Más bien fue ignorado, creciendo en la pobreza y despreciado por muchos. Queridos hermanos, una de las virtudes cristianas principales, sin lugar a duda, es la manifestación de la vida en la vida nueva, es la humildad. Sin embargo, es algo que choca frontalmente con la naturaleza caída. ¿Por qué será? ¿Por qué nos cuesta tanto ser humildes? Rendirnos. Hace poquito yo estaba experimentando algo y yo lucho como ustedes, hermanos. Créanme, en una situación que dije, yo luché mucho. Y yo hablaba con mi esposa y le digo, no, es que yo puedo llegar de esta manera, pero no lo voy a hacer. Me voy a humillar. Me voy a humillar. Y quizá yo tengo toda la razón y toda la verdad, pero me voy a humillar. Y cuesta bastante.
choca frontalmente con nuestra naturaleza caída. Yo no me voy a dejar pisotear por nadie. Ya me han pisoteado tantas veces. Y es verdad, y puede ser verdad. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Queremos alcanzar la estatura del Señor? ¿Queremos parecernos más a Él? Sigamos sus pisadas de humildad. El yo se asienta, en el yo se asienta la arrogante grandeza de un concepto personal equivocado que impide la entrega hacia los demás y la aceptación voluntaria y sin reservas de darse a favor de otros. No obstante, la humildad es la única manera de poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y el único modo en que se puede estar en su complacencia y en su comunión. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra en el griego, aprended, es manzano con H. Significa aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento. Frecuentemente aprender por investigación o por observación es lo que significa. En este caso, crezcamos en el conocimiento de la mansedumbre y humildad. Aprendamos humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y estas palabras, hermanos, como alguna vez lo he comentado ya, suenan muy mal en la boca de cualquier persona. Imagínense que yo como pastor les diga, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué soberbio, pastor! Es un soberbio. Pero en los labios del Señor Jesús no suenan así. Él es humilde, realmente humilde. Y ya lo estamos viendo. Él es nuestro supremo ejemplo de humildad. ¿Qué es humildad, hermanos? Bueno, existen varios conceptos de humildad que se usan en el mundo y quiero comenzar hablando de esto para ver qué tan cierto es el concepto de humildad comparado con lo que dice la Escritura. Algunos aplican el concepto de humildad para ubicar a personas y a cosas en el ámbito de condición de pobreza y de poco valor. Las personas califican a un hombre que es de origen humilde debido a su condición de pobreza. Por ejemplo, decimos, ese hombre es una persona muy humilde porque no tiene dinero. Cuando en realidad deberíamos de decir de ese hombre que es una persona pobre únicamente. ¿Están de acuerdo? Porque la pregunta o las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Un hombre que tiene dinero no puede ser humilde? ¿Y un hombre pobre no puede ser soberbio? Es una actitud del corazón, es interno, no externo. ¿Sí? Tú puedes llegar a, pues sí, con esa gente que es pobre y puedes llevarle el mensaje de la palabra de la Escritura y puede ser un soberbio. Te corre de la casa, de su casa, y ves que tiene ahí su cuartito nada más. Y viceversa, ¿no? En realidad hay de todo. O sea, hay ricos humildes y pobres soberbios y viceversa también. Bueno, la palabra humildad viene de dos vocablos de latín. Uno de ellos es humilitas, que significa omisión, y del vocablo homus, que significa abajo de la tierra. Les voy a dar algunos conceptos resumidos de lo que significa humildad en base a la Escritura. La humildad es aquello por lo que un hombre tiene una modesta apreciación de su propio valor y se somete a otros por sí mismo. Humildad es una cualidad por la que una persona, considerando sus defectos, tiene una modesta opinión de sí misma y se somete voluntariamente a Dios y a los demás por el Señor. Humildad es una virtud por la que un hombre, conociéndose a sí mismo o como realmente es, se rebaja y se mantiene dentro de los límites justos, sometiéndose a la autoridad superior. Esto es humildad. La Biblia dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Eso es lo que dice la Biblia, refiriéndose a lo que es humildad, de acuerdo a Filipenses 2, versículo 3. Ahora, hermano, si yo te considero a ti como superior a mí, y tú me consideras a mí por encima de ti en el buen sentido, entonces sucede una cosa maravillosa. Es decir, tenemos una comunidad en la cual todos nos vamos a respetar y en donde nadie se va a faltar al respeto. Muchos quieren ser superiores y los primeros en todo, pero no quieren ser los segundos ni servir. Miren el admirable contraste. Satanás quiso ser semejante al Altísimo y establecer su trono al lado del trono de Dios. Y el hombre fue tentado para llegar a ser como Dios. Dios, en cambio, asumió la forma de siervo para hacerse servidor de los hombres, para salvarlos de su pecado y condenación. Qué gran ejemplo de humildad. Dios, el Rey de toda la gloria, el que creó las cosas visibles e invisibles, el que sostiene las estrellas, el que creó el universo entero, un Rey todopoderoso, glorioso, maravilloso. Hermanos, se vino a humillar tomando un cuerpo mortal como nosotros y a padecer de una manera terrible para salvarnos. Ese es nuestro Señor, un Dios humilde. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros? Rebajarnos, irnos al piso, colocar nuestra frente como los sacerdotes para adorar a Dios, humillarnos delante de Él. La humildad va ligada con la mansedumbre, porque exige una sumisión personal a Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El aprendizaje con Cristo en la escuela de la humildad es admirable, porque el aprendizaje con Cristo es la escuela de la humildad. En la escuela de la humildad es admirable, porque quien enseña es manso, por tanto puede hacerlo con el peor alumno sin reprenderle por su condición o su lentitud de captar las lecciones. Lo hace con toda paciencia y gracia, así como lo hacen los maestros. La manera más resumida y profunda de definir humildad es la siguiente: humildad es la ausencia de soberbia. Dado que la humildad es la ausencia de soberbia, podemos decir que es una cualidad que podemos perder en cuanto creemos tenerla. En ese momento. Vayan conmigo al Salmo 113, versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 6. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aquí la palabra humillar en el hebreo significa hundirse, bajarse, inclinarse. Es decir, nuestro Dios es un Dios que está en las alturas y se inclina a mirar el cielo y la tierra. Otra versión dice de este versículo 5: no hay nadie como el Señor nuestro Dios, sentado en su trono en las alturas, desde donde se inclina a mirar los cielos y la tierra. Nuestro Dios se sienta en las alturas, Él reina en lo alto. ¿Ya se dio cuenta lo que dice la Biblia? Que Dios, para mirar el cielo, tiene que inclinarse hacia abajo también. Nosotros tenemos que levantar nuestra mirada para ver los cielos. Él no. Él es altísimo, que lo que hace es mirar los cielos de manera inclinada.
Se inclina para mirar los cielos y la tierra. Vamos al versículo, vamos a leer el versículo 4. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Es decir, su gloria sobre los cielos, no en los cielos, es sobre los cielos. Sobre los cielos es su gloria. Hermanos, ¿cómo es que el Dios de la Biblia, siendo excelso, creador de todo el universo, santo, justo, soberano y altísimo, puede manifestar la actitud de misericordia de mirar hacia abajo? ¿Cómo es posible? Es posible porque Él es el Rey humilde. Dios se inclina a mirar el cielo y la tierra. Y no solamente a mirar, sino que observa con un interés muy especial. La Biblia dice que Jehová es excelso y atiende al humilde. Entonces, fíjate la comparación y la vamos a estar viendo en otros versículos. Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Puedes encontrar allí el equilibrio? Bueno, nuestro Dios Altísimo mira hacia abajo y ve nuestra condición. Eso dice el Salmo 138. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahora acompáñenme a Isaías 57, versículo 15. Bueno, se dice que nuestro Señor está en el tercer cielo, que es un lugar espiritual. Nosotros lo que podemos ver aquí nada más es el primero, después viene el segundo, y en el tercer cielo está el Señor, desde su trono. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo es maravilloso. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Primero está describiendo unos atributos maravillosos de Dios. Ese mismo Dios, alto y sublime, que habita en la altura, sobre los cielos, y que habita en la santidad, dice que ve al quebrantado y al humilde de espíritu. Su presencia entre nosotros es otra muestra de que Dios es humilde. Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios entre nosotros si Él es santo? El Altísimo se rebaja a vivir con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso Dios no puede ver a los soberbios, hermanos. No los resiste. Aquellos que no se quieren humillar delante de Dios, el Señor los resiste, no los quiere ni ver. Pero aquel que se humilla y que se quebranta ante su presencia, el Señor va con él y lo abraza y lo levanta de ahí. Es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es un Dios humilde. El hecho de que Dios nos permita habitar en su presencia es una muestra clara de su humildad por la condición en la que estamos. David escribió lo siguiente en el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Él contemplando los cielos, la gloria de los cielos, el sol, la luna, dijo, qué pequeño soy delante de Dios, qué frágil soy delante de Él. ¿Cómo nos vemos delante del Señor? ¿Se lo pueden imaginar? Él es alto, sublime, todopoderoso y glorioso. ¿Cómo nos mirará desde las alturas? Como un grano de arena, o ¿cómo nos mirará?
Pero esos granitos de arena, ¿cómo se cargan de soberbia, verdad? Que hasta insultan a Dios y no creen en Dios. Se le ponen al tú por tú. Si yo fuera Dios, yo gobernaría mejor este mundo. Qué terrible es el ser humano. Se le pone al tú por tú. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Acompáñeme a 1 de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? A ver, grito de júbilo. Todos. No sé. Hoy tenemos reunión de jóvenes aquí. Viene el consejo. Estad sujetos a los ancianos. Habla también acerca de los líderes. Y todos sumisos unos a otros. Vean, sumisos unos a otros. Lo que les decía alguna ocasión, ¿no? Si llega tu hijo de 3 años y le dice al papá, ¿no? Ya de 70 años, ¿no? Ya tiene una vida por delante, experiencia, lo que sea. Y llega el niño de 5 años y le dice, papá, deja de decir malas palabras. Te tienes que someter, ¿sí o no? A tu hijo de 5 años. ¡Ay, la soberbia!, ¿verdad? Cállate, yo soy tu papá. Nos cargamos la soberbia, pero si está diciendo la verdad y aún más conforme a la Escritura, dices, es verdad. Te humillas. Pero cómo nos cuesta humillarnos, ¿no? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste, no tolera a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos con humildad. La palabra revestido se traduce a una palabra griega que se refiere a un esclavo poniéndose un mandil antes de servir. ¿A quién le recuerdan? ¿A quién les recuerda? A un siervo que se pone el mandil antes de servir. Al Señor Jesús. Cuando se puso su toalla, se preparó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Algunas marcas de la humildad. Una marca de humildad es realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús, por amor a Él. Otra marca es estar consciente de que no podemos hacer nada apartados de Dios. Y otra marca se trata de centrarse en otros en vez de centrarse en uno mismo. Ya vimos que el Señor se bautizó para identificarse con los pecadores y mostró su humildad al hacerlo. Ahora nos toca a nosotros identificarnos con Él. Vayamos a Romanos 6, que son unos versículos que ya hemos estudiado en este libro de Romanos, pero vayan conmigo ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué interesante cómo une aquí la palabra, ¿no? Resucitar y andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Romanos 6, 3 y 4 les leo otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿O no sabéis? Esto implica que Pablo está tratando con conceptos fundamentales, los cuales cada cristiano debe saber. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. La idea detrás de la antigua palabra griega para bautizar es sumergir en su totalidad. No solamente aventar agua, ¿verdad? O un poco de agua. No, es sumergir en su totalidad. Cuando una persona es bautizada en agua, son sumergidos o cubiertos con agua, ¿verdad? Que es un bautismo, digamos, como lo que hizo Juan el Bautista. Cuando son bautizados con el Espíritu Santo, ellos, en este caso, los que se bautizan, son sumergidos o cubiertos con el Espíritu Santo. Cuando son bautizados con sufrimiento, como también lo dice la palabra, son sumergidos totalmente o cubiertos en sufrimiento. Eso también ya lo estudiamos. Bueno, aquí Pablo se refiere a ser bautizados o sumergidos o cubiertos en Cristo Jesús, lo que significa identificarse con la persona de Cristo en todas sus virtudes, en este caso que estamos estudiando, la humildad. Primera de Corintios 1, 12 al 13 es un buen ejemplo de cómo el bautismo es una identificación con la persona en cuyo nombre uno es bautizado. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, los creyentes inmaduros estaban identificándose con sus apóstoles y maestros favoritos. Pero Pablo les preguntó, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo decía a los creyentes en Corinto que querían identificarse con él o con los otros apóstoles, que él no fue crucificado por ellos. Y cuando fueron bautizados, no fue para identificarse como seguidores de Él, sino como de Cristo. ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice este versículo que leímos, el bautismo de agua del creyente, o el ser bautizados en Cristo Jesús, significa que nos identificamos con Jesús en su muerte y resurrección. Somos sepultados juntamente con Él. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo también construye la idea de sumergirse bajo el agua como una imagen de ser sepultados y salir del agua como una imagen de resucitar de entre los muertos. Cuando el creyente se sumerge en las aguas del bautismo, se identifica con la muerte de Jesús. Como Jesús murió al pecado en la cruz, el bautismo del creyente simboliza que Él también ha muerto a una vida de pecado. Al ser bautizados, estamos testificando a los hermanos que hemos muerto al pecado, que hemos muerto a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra soberbia, y que de ahora en adelante queremos seguir las pisadas de humildad trazadas perfectamente por nuestro Salvador. Porque así como Él se identificó con nosotros, también nosotros queremos identificarnos con Él. Amén. Tomemos en cuenta que la única manera, hermanos, de parecernos más a Él y de crecer cada día en humildad es muriendo a nuestra soberbia, es muriendo, que ahí está todavía. Quitemos del trono de nuestro corazón el orgullo y la soberbia y humillémonos delante de nuestro Dios. Hermanos, qué gran lección de humildad tenemos aquí. Nuestro Señor nació en un establo entre animales. Se humilló tomando forma de hombre y se bautizó como si fuera un pecador. Trabajó como un carpintero. Durmió donde lo alcanzaba la noche o el cansancio. Él nunca escribió un libro. Ni siquiera ocupó un puesto público. Y a la edad de los 33 años murió en la cruz por todos los pecadores. Y la escena maravillosa que todos recordamos, ¿no? A Jesús entrando
sobre su pollino, como ese rey humilde. Él no llegó con carros dorados ni con caballos, no, llegó sobre un pollino. Esa escena resplandece de gran humildad, pero porque ahí estaba el Señor. Nuestro Jesús murió muy joven, ¿sabían? Cerca de los 33 años. Y quizás algunos piensan que Él desperdició su vida durante sus 33 años porque únicamente vivió para Dios. Y yo me pregunto, ¿acaso habrá algo más importante que vivir para Dios? Hermanos, la mirada del Señor Jesús no estaba en las cosas del mundo, estaba en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Nosotros tenemos que imitarlo, debemos de seguir sus pisadas de humildad, debemos aprender del Maestro de Maestros que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Vayan conmigo al versículo 8 de Miqueas, capítulo 6. Para terminar con este versículo nuestra enseñanza. Vamos a ver qué nos pide el Señor aquí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ante Él. Aprendamos humildad de nuestro Señor Jesús. Tenemos que aprender. Ahí está todavía eso en nuestro corazón, esa soberbia. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. ¿Queremos ser como Él? ¿Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto? Sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesús. Cuando alguien venga y te pida perdón, no lo retengas, eso es soberbia. Humíllate. Muchas veces yo he dado este consejo. A pesar de que has sido lastimado, lo que te hayan hecho, pero eso te está acabando por dentro y me está acabando por dentro. Sí. Yo lo he vivido y he visto el testimonio de algunos hermanos que lo han hecho. Pero me ofendió, me lastimó, me hizo tantas cosas. Sí, pero tú estás pecando por eso que estás guardando en tu corazón. Porque no lo soportas, porque ya no quieres ni verlo. Pero cuando tú vas con el Señor, le pides perdón por eso y después vas con aquella persona que te ofendió y le dices: perdóname por esto que estoy sintiendo, porque no es algo bueno, siento algo muy malo en contra de ti. En ese momento el Señor te va a hacer libre para adorarlo y para buscarlo con todo tu corazón. Amén. Eso es ser humilde, manso y humilde de corazón. Y ahí está luchando. Vamos a luchar, no se resistan, vayan, y después van a sentir la paz del Señor, el descanso. Y hallaréis descanso para vuestra alma, ¿no? Ahí está el descanso. A veces traemos una piedra acá sobre nuestra espalda que no podemos con ella. Es por eso. Es por eso. Pónganse sobre sus pies ya para hacer una oración. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte.